Comenzamos con un banco hipotecario. Vamos a empezar con una nota de Moody's, que es una de las tres las calificadoras de riesgo que el banco contrata, ¿no? Bueno, primero, el banco hipotecario es un banco universal que brinda una amplia variedad de servicios financieros y de banca comercial mayorista a pequeñas, medianas empresas y grandes corporaciones con un foco en productos relacionados a la vivienda. Eso fue en el origen. En los últimos años el crecimiento de los préstamos al consumo ha superado el crecimiento de la hipoteca, donde solo representa un poco menos del 46%, después vamos a ver cuánto. Después vemos también, ¿cómo se dice?, cómo está el paquete accionario. Fortalezas crediticias, según Moody's, es elevado nivel de liquidez que mitigan riesgos relacionados con la estructura del fondeo del banco, propiedad del Estado y del grupo IRSA, como si fuese garantía, cartera de préstamos granuladas, quiere decir dispersas, ¿no? O sea, un variopinto. Después, debilidad, nivel de morosidad y cobertura de carteras que comparan desfavorablemente con el promedio de sus pares, aunque mostrando un recupero relativo a ejercicios fiscales anteriores. De esto vamos a puntualizar después. Moderada diversificación de su fondeo con cierta dependencia de fondeos de mercado y depósitos institucionales que limitan la flexibilidad financiera de la entidad. Ahora sí, vamos a los numeritos. El ejercicio 2022 sigue con una senda positiva, es el cuarto trimestre consecutivo que tiene resultados positivos, venía ya de 2 años así castigado, da 3.966 millones, una brecha de 11.000 millones positiva respecto al año pasado. El tercer trimestre da 627 millones con un déficit contra un déficit del año pasado de 2.050 millones. Esto principalmente por brecha positiva al resultado de títulos públicos, es decir, tiene una amplia cartera de títulos públicos, sobre todo de letras, donde bueno, el resultado a valor razonable se triplica prácticamente, o es 2 veces y media más. Perdón. Bueno, acá vamos a ver un poquito el estado de sumas y saldos, donde en la página 7, se me activaron todos los 7, tenemos lo siguiente. Bueno, primero el resultado neto de intereses es negativo, eso es una mala. El de comisiones es positivo, pero hay un 28.000 millones de más. En el resultado de medición por instrumentos financieros a valor razonable, esto se debe por resultado de títulos públicos, como dijimos anteriormente. El resultado acumulado es 3.966, una brecha de 11.000 millones, como anticipé anteriormente respecto al año pasado. Bueno, aspectos destacados. Entre agosto y noviembre se canceló el remanente de la obligación negociable clase 48, donde se refinanció, y el remanente fue unos 12,3 millones de dólares, donde ya se canceló. Fix CR, que es otra calificadora de riesgo, donde vamos a describir algunas buenas para el banco, algunas características positivas, mejor dicho. Mantiene la calificación hacia la entidad, pero cambiando la perspectiva hacia positiva desde estable, en virtud de la tendencia favorable de su desempeño, la calidad de activos y la estructura de fondeas, con una contracción fuerte de la deuda. Bueno, no me anda el coso este. Bien, vamos a ver dos cosas. Primero, acá la información de que en octubre se pagó la obligación negociable número 4 por 15,6 millones de dólares. Hoy las obligaciones negociables tienen, las dos últimas, por lo menos las que se emitieron en el 2021, están ligadas nada más a dólar link, sin ninguna tasa o ningún spread de tasa. La anterior tenía 9,5, pero el fondeo, la mayoría es por depósitos. La obligación negociable forma muy poco, 7% de total de fondeo. Pero se realizaron los pagos de amortización de la obligación negociable 48 por un monto, quedando cancelados los vencimientos de esta obligación ON internacional. Fix. Vamos a ver algunas características que Fix le da al banco. La devolución vendría a ser, perspectiva positiva en virtud de la tendencia, como dijimos, calidad de activo, estructura de fondeo,
contracción de la deuda, bueno, razonable capitalización, habla del patrimonio neto sobre activos, que es inferior a la media del sistema. Eso es bueno porque se acerca a los activos 10,4, aunque en línea de lo reportado del Banco Hipotecario del 2021. Después, bueno, los riesgos ponderados lo vemos en disciplina de mercado, adecuada gestión de liquidez con créditos que cubren el 79,4% de los pasivos, significativa mejora en la calidad de activos, hablando de la cartera regular que después vemos, adecuada estructura de fondero, que es una de las otras características, donde tiene buen acceso al mercado de capitales nacional e internacional. A pesar del escenario macroeconómico, se fondeó a través de depósitos core, básicamente a la vista, y de plazos de individuos. El fondeo, como dijimos, es líquido y por depósitos. Mejora la rentabilidad, bueno, moderada exposición al sector público, que tiene alrededor de 13,5, que vendría a ser una media entre BBVA y Banco Macro, que es uno tiene 19 y el otro tiene 9. Bueno, el margen de intermediación financiera bruta por intereses y ajustes da un negativo de 8.450 millones. Es el primer banco que tiene margen de intermediación negativa, o sea, es el peor en este ítem, por lo cual peor que Superville aún, aumentando el déficit en casi 100%. Esto, bueno, esto se ve por bajas tasas de interés, no de referencia, bajan 36,6%. Profundizando un 63,5% en comparación, bueno, bajan los pases que tienen menos tasas de interés que la inflación, los títulos públicos suben 211,8% y lo que es ajuste de SER, SBS, UVA y UBI suben un 15,6%. Esto, algunos ligados por inflación y otros por el índice de vivienda. Plazos fijos suben 31,6% y sube con más fuerza que los préstamos, y depósitos corrientes suben 20,3%. El margen de comisiones da un saldo a favor de 6.581, sin embargo se redujo un 17,7% respecto al año pasado por menores ingresos en comisiones por tarjeta. Bueno, acá vamos a ver algunos cuadritos. Recordemos que se ha profundizado el déficit del margen de interés, el margen neto de intereses. Tenemos, bueno, mayor una cartera de títulos públicos aumenta 11.000 millones, una pases que baja 9.000 millones, lo que es por tarjeta de crédito bajan 1.000 millones. En cuanto a comisiones, baja el ingreso por comisiones 1.100 millones. Y lo que aumenta bastante es intereses por plazo fijo, unos 8.000 millones. Y acá hay una cosa, que los ingresos de ajustes por SER se han incrementado su cartera y la gente ha dejado de depositar, de hacer plazos fijos en SER UVA, o menos plazos fijos que antes, que el año pasado, porque la cartera en ingresos, el resultado en ingresos aumentó alrededor de 1.000 millones o 900 millones, y la cartera en ingresos de SER, UBI, UVA y todo eso bajó más de 2.500 millones. Bueno, el aumento está dado por plazo fijo, no de los ingresos. Los resultados por instrumentos financieros acumulan, bueno, esto es lo que es rutilante para el resultado final, un 144% mayor por resultado de títulos públicos. El resultado de diferencia de cotización de moneda extranjera da un negativo de 523 millones. Esto vendría a ser la diferencia entre los pasivos y activos en dólares, más algún otro ajuste. Se reduce el déficit en alrededor del 30%, otros ingresos y gastos operativos de un déficit de 7.579, aumentando el déficit en un 253%. Esto es por un edificio donde, bueno, estaba prácticamente abandonado, el BCRA se hizo cargo y por ende BCRA casi, no digo que lo embargó, pero antes se hacían valuaciones anuales, ya no se hace una evaluación, por eso está perdiendo precio. Y esta brecha negativa, bueno, se acentúa con 5.285 millones de pesos. El ajuste por inflación es más bajo que los bancos, exceptuando el Superville, un 43,7%. Recordemos que los bancos Macro, BBVA y Galicia superan el 70%. Y nada más. Volvemos
a los cuadros. Vamos primero al RECCAN, que sube de 4.046 a 5.816 millones. Como dijimos, es menos del 50% de suba comparado con los otros que suben más del 70%. Los títulos públicos, bueno, hay una diferencia de 30.000 millones por resultado de títulos públicos. Esto por mayor cartera, como vamos a ver después la cartera. Servicios relacionados con préstamos, hay una baja de 800 millones. Esto es por menor cartera de préstamos, me refiero a otros ingresos. Y lo que más acentúa aún el saldo final de ingresos menos egresos operativos es el resultado por medición de valor razonable de activos no corrientes mantenido a la venta, definido al edificio del Plata, que está a la venta del año 2018 aproximadamente, y que la evaluación del inmueble ha sido evaluado de acuerdo al tratamiento requerido por la BCRA mediante una nota del 27 del 2001, por lo cual instruyó interrumpir las revaluaciones periódicas proyectadas del inmueble del 2021. Desde ahí el inmueble se mantiene como que va perdiendo por el ajuste por inflación. Si no, el banco hubiese ganado 2.700 o hubiese recuperado 2.800 millones aproximadamente este año y 1.600 millones el año pasado. El cargo por incobrabilidad es de 2.068 millones, un 56% inferior al 2021. Esto tiene que ver mucho por la cartera de préstamos y aplicaciones de las previsiones. Los préstamos en situación irregular forman parte del 4,4% del total. El año pasado era 10 puntos porcentuales más desde el sector comercial. Esto fue impulsado por Vicentín y otras empresas de grano. Pongo Vicentín porque ahora esto ya fue considerado pérdida, la deuda que estuvo con Vicentín. La ratio de cobertura es de 92,3, el año pasado 94,4, por lo cual si hoy no paga nadie, no se llega a cubrir, o las carteras irregulares no llegan a pagar todas juntas, el banco no llega a cumplimentar la irregularidad, o sea, la mora, como sí hizo hace 2 años, pero con estas deudas en particulares. Bien, acá vamos a ver algunas cositas interesantes. Primero vamos al resumen. A ver si tengo acá. Bien, la cartera irregular en lo que es el consolidado es un 14,3 el año pasado y 4,4, de lo cual en la cartera comercial había sido de la deuda total, de la cartera total, un 31% estaba en situación irregular. Y lo que hacía que la cartera comercial hoy día es el 8,2, es decir, una baja de más de 22 puntos porcentuales. ¿Esto a qué se debe? Vamos a ir al coso de Moody otra vez y vamos a resumir la explicación. Hay algo que se llama riesgo de activos, que también la van a tener en la disciplina de mercado. El 2019 el indicador de morosidad del banco ascendió hasta 12,4, principalmente por 3 deterioros de cartera: Molinos Canuela, Compañía de Granos, Caxa, que forman parte del mismo grupo, y Vicentín. Esta morosidad del 2021 fue el 70% del índice de morosidad total del banco, es decir, de los morosos, el 70% estaba presentado por Vicentín y compañía. En el 30 de junio del 2022 la cartera irregular bajó abruptamente. ¿Por qué se debió a esto? Esta mejora se debe principalmente que en el primer semestre los préstamos corporativos mencionados anteriormente han sido reconocidos como pérdida luego de estar completamente provisionados. Bien, creo que fui claro. A ver si encuentro esto se volvió loco. Bien, creo que vamos a enchufar de nuevo el coso este. Los gastos de administración son de 6.163,2 millones y se ahorra un 8%. Los beneficios del personal, en cambio, suman 14.422,4 millones y es un 11,9% más que el año pasado, donde las indemnizaciones y gratificaciones suben 63,4%. Puntualizando esto, no están mencionando ni el número de sucursales, ni lo tengo en el reporte de sustentabilidad que lo busqué,
ni en el resumen, es decir, no es tan completa como los otros bancos. Esto quiere decir que hay menos sucursales y menos empleados, ¿no? Por eso tomo este subrubro. La ratio de eficiencia, sin embargo, mejoró muchísimo, 49,2. Esto está mal, el año pasado era más de 100. Ahora lo vemos. Ok. Tenemos los gastos de administración y un ahorro de 600 millones, esto principalmente por honorarios y distribuciones por servicio, pero los beneficios por personal aumentan más de 1.500 millones, lo que es indemnización, y los sueldos están a nivel o nivelados. Después vemos los otros ratios. Los préstamos arrojan 68.509,8 millones, una caída del 29,4%. Los préstamos para el consumo son 44,4, los comerciales son 33,4. Habían dicho 46, los de hipotecarios son mucho menos, o sea, no llegan al 23%. Así que cada vez menos. La exposición al sector público, incluyendo el ELIC, es el 43% de los activos, pero solo el ELIC, si no es alrededor de 14, pero como se emitió tantas letras y tanta cartera de letras, aumentó muchísimo tomándolo de esa forma. Los depósitos son el 93% del fondeo, el resto de sus obligaciones negociables, que suman 212,5 mil millones de pesos, bajando un 31 anual, con mucho más velocidad de los préstamos. Los depósitos son muy a corto plazo, por eso el 80% es a un mes. Bien, yendo al resumen, tenemos lo siguiente: los depósitos disminuyen alrededor de 30 mil millones de pesos, 12,6 en el trimestre, 29,4 en el año. Los de consumo siguen siendo los mayores, o los que más ponderación tienen, perdón. Y fondeo, donde lo veo, fondeo acá. En los fondeos el 93% es en depósitos. Esto subió unos puntitos, 4,4 puntos porcentuales respecto al fondeo total, porque por el pago de obligaciones negociables. Y algo más de depósitos lo vemos en el balance, en la página 70. Primero, que está mucho más distribuido los clientes. Los 10 mayores clientes son el 36,45, el año pasado era el 46,41. Se distribuye más en el resto de clientes, un 45% alrededor. Acá, como dije, los depósitos a un mes son 203.722 millones de los 253.836 millones, es decir, prácticamente el 80%. Y la cartera de títulos, destaco la lista de liquidez, que aumentan más del doble. Empezaron ya con las Notalic, con 8.800, más tímidamente que otros bancos, pero si se ve los títulos a valor de deuda, a valor razonable, va de 39.000 a 112.000. Eso es lo que hace la diferencia al tener en cartera todo esto. Bueno, vamos con algunos ratios. El ROE anualizado es 13,6 y el ROA es 1,2. El año pasado fueron negativos. El ratio NSFR, que es financiación disponible sobre la requerida, está más que bien, 175, el año pasado era 180,1. El margen de interés neto es menor que los bancos, generalmente dan más de 20 a cada 12%. El año pasado dio 10,9. La ratio de capital, tengamos en cuenta que la ratio de capital en Banco Macro es 40%, acá es un 22,1, pero con una linda suba de 6,8 puntos porcentuales. En esto, bueno, primero vamos al resumen de los ratios, donde tenemos, bueno, la diferencia. Si bien el ROE y el ROE bajan algunos puntos porcentuales en el plano secuencial, la eficiencia el año pasado era 102,5, es decir, gastos sobre intereses. Este año es menos del 50. El capital, acá lo vemos en disciplina del mercado, tenemos un 22,2%, el año pasado era 14,9%.
y está muy por encima del requerimiento de Basilea, ¿no? Un 13,7 aproximadamente. O sea, como el mínimo está a 13,7 puntos porcentuales, que no es 13%, no es lo mismo. La cobertura de activos líquidos totales sobre la salida efectiva anual es 134%, el año pasado había aparecido 139%, y por último la de financiación estable neta, que es el coeficiente NSFR, es muy superior al año pasado, con 201,1%, y el año pasado era 180,06%. Bueno, ha aumentado la relación préstamos-depósitos de 27,4 a 21. Esto se debe a mayor cartera de títulos públicos y se irá profundizando la estrategia digital para potenciar la capacidad de distribución y renta a la base de clientes. Nada más acá, los activos líquidos siguen siendo enormes, como todo banco, el 22,6%, el año pasado el 89,4%. La solvencia, sin embargo, aumentó, ya que el pasivo bajó de 7% a 16%. Recordemos, la solvencia es patrimonio neto sobre pasivo. El valor del libro es 27,7, la cotización es menos de la mitad, 13,4, la capitalización 20.100 millones, la ganancia por acción es 2,69 y el PER promediado ha bajado bastante gracias a que se descontó un trimestre negativo, que era el tercer trimestre del año pasado, y se toma a partir del cuarto trimestre, que fue más o menos neutro, con una ganancia de 0,17 nada más por acción, da 4,77. Es todo. Chao.